La actual epidemia que estamos viendo de micobacteriosis en nuestra región era un fenómeno francamente desconocido hace 15, 20 años. Solamente se veían algunos casos aislados en síndrome de inmunodeficiencia o en pacientes con terapia inmunosupresora. Pero últimamente, en los últimos 10 años, 12 años, es que empiezan a aparecer una cantidad de micobacteriosis en pacientes inmunocompetentes, sobre todo por el aumento de procedimientos invasivos y sobre todo por procesos invasivos cosméticos y sobre todo por mesoterapia. O sea que esto se ha convertido en una infección emergente en nuestra región y realmente es alarmante. Por supuesto, esto no es en Panamá o no es en Colombia, esto es nada más nosotros en Venezuela. Si Leonardo hubiera vivido en Caracas ahorita, la Mona Lisa no hubiera sido así. La Mona Lisa hubiera tenido las cejas tatuadas, los labios inyectados, las mamas con prótesis, hubiera estado rellenita por todas partes. Después uno se pregunta, ¿verdadera o falsa? ¿A quién le importa? No importa, pero hubiera sido así la Mona Lisa. La sociedad nos ha obligado a buscar procedimientos cosméticos microinvasivos, invasivos, como ustedes quieran, pero eso lleva a una creencia de que vamos a lograr una belleza rápida, fácil, mágica, lo cual no está exento de una cantidad de riesgos y costos que vamos viviendo. Esos costos no solamente que la persona se enferme, sino esos costos son emocionales, la pérdida de imagen corporal en estos pacientes es muy importante y no se diga lo que tienen que gastar en antibióticos, en la convalescencia y todo eso con un costo económico importante. Dentro de esto que vamos a hablar de las infecciones, sobre todo las infecciones que yo prefiero. A mí no me gusta el término micobacterias atípicas, porque son más típicas que todas las otras micobacterias. Son micobacterias no tuberculosas o micobacteriosis, debería ser el término. Ya él habló bastante de las reacciones granulomatosas a cuerpo extraño, pero estamos viendo también reacciones granulomatosas a cuerpo extraño más micobacterias, no solamente por el tema que habló ayer la doctora Vega de biofilms o biopelículas, sino que realmente se complican con las dos cosas. O sea que en un principio nosotros, todo el que nos llegaba con mesoterapia tenía una infección por micobacterias tuberculosas. Después nos empezaron a llegar con la campaña que hicimos contra la mesoterapia mal hecha, porque los dermatólogos hacemos mesoterapia en queloide y en muchenialopecia. Empezamos a ver que eso disminuyó y empezaron a aparecer materiales de relleno con granulomas por cuerpo extraño. Después empezamos a ver que los materiales de relleno venían contaminados con micobacterias no TB, y entonces bien porque era parte de la biopelícula o bien porque había una contaminación de las dos cosas. Estas micobacterias son saprófitas, usted pasa el dedo aquí y lo cultiva y va a encontrar micobacterias de esas no tuberculosas por muchos sitios y son resistentes a cualquier procedimiento de esterilización. Es muy difícil eliminarlas y están en el agua de chorro, están en los fibroscopios, no son transmisibles de persona a persona, pero esas micobacterias, volvemos al tema de la biopelícula, tienen un alto contenido lipídico para defenderse y son muy difíciles de atacar. En el 2003 empezamos a ver los primeros pacientes, empezamos a ver unos 60 pacientes de diferentes brotes en Venezuela, en Caracas. En el 2008 ya el número era exorbitante, 900 pacientes con micobacterias no tuberculosis, brotes en Barinas, Valencia y Puerto La Cruz. Actualmente, la UIMAR que está aquí, Carmen Elena, pueden decir si esto no es cierto. Nosotros vemos fácil 7 pacientes diariamente con complicaciones de materiales de relleno, bien micobacterias o complicaciones tipo cuerpo extraño. La cifra es alarmante, claro. Nosotros estamos en un centro de referencia, hay un laboratorio de tuberculosis, después el laboratorio manda y nosotros vemos esos pacientes. Y ahí viene un artículo que se publicó hace unos años que quiere decir cuánto vale la belleza, cuánto cuesta esto, cuál es el costo de estos pacientes, donde participamos diversas adjuntos del instituto. En ese trabajo, en su mayoría eran mujeres, había un solo hombre, y tenían abscesos, nódulos, úlceras. Y esos pacientes tenían abscesos, nódulos fisturizados, incluso habían pacientes que los habían aplicado en el consultorio médico, habían médicos que habían aplicado esto, y cosmetólogos, entrenadores de gimnasio, en la esquina, en el hogar, en muchos sitios habían aplicado esta sustancia. Esta lámina es muy importante porque el examen directo de la secreción por punción en Silnitzen, solamente 4 pacientes del examen directo fue positivo.
Sin embargo, el cultivo por punción aspirativa de las lesiones cerradas, una inyectadora, pulsan el nódulo, sacan, fue 81.6% positivo. O sea que cuando ustedes vean un nódulo de se traten de punzarlo y de ahí hacer el cultivo. Se hizo biopsia en 13, pero solamente de esas biopsias 3 cultivos fueron positivos. Vimos Mycobacterium abscessus, Fortuitum, Chelonae, y vimos incluso productos contaminados con Fortuitum y abscessus. Aquí vemos que esos pacientes, la mayoría eran abscesos y Fortuitum, y que los abscesos se trataron con amikacina y claritromicina por 4 semanas y luego mantenimiento con claritromicina, y que Fortuitum se trató con amikacina y ciprofloxacina por 4 semanas y luego ciprofloxacina, y que Chelonae se trató con amicaclarito por 4 semanas y luego claritromicina. Ahora, esto no solamente en Venezuela, en Colombia, esto en Medellín, Colombia, en Mycobacterium chelonae. Después en unos centros en Medellín, esto fue en Perú también, había unas fiestas, Manuel de Solar está en este artículo que está por ahí atrás, eran unas fiestas de entrenamiento de mesoterapia. Yo te lo invento a ti, tú lo inventas a mí, nos tomamos algo y entre todos nos intentamos, y tuvieron una crisis terrible de epidemias con Mycobacterium, en este caso era Chelonae. Esto es un brote muy grande en Venezuela, en Barinas, donde participó Rolando Hernández. Es el grupo más grande de mayor brote asociado a un solo producto de mesoterapia en la literatura. En República Dominicana también hay un turismo, la gente viene a Latinoamérica de los países desarrollados, luego regresan a Nueva York y en Nueva York ni idea qué es lo que tiene este paciente, o como dice aquí en Zurich, que van a saber que tiene una micobacteria que se inyectaron en Venezuela o en cualquier parte, llegan allá y el diagnóstico es muy tardío de estos pacientes. Algunos de los pacientes, fíjense las úlceras socavadas, esas úlceras y esa cantidad de nódulos en esta paciente con absceso Chelonae, o esta paciente que ella misma se lo aplicó la mesoterapia en todos esos nódulos, luego se lo aplicó ella misma a su hija también, todo esto Mycobacterium abscesso, o esta paciente con Mycobacterium fortuitum después de mesoterapia con triac y L-carnitina. O esto Mesolite Aesthetic Plus, fíjense punzando el nódulo, sacando el pus. O esto otro, lipobarrido alemán. ¿Qué gordito se resiste a un lipobarrido alemán? O sea, cualquiera dice lipobarrido alemán debe ser muy bueno para quitarme la grasa. Fíjense los nódulos que le produce eso. O esta otra, esta va al cirujano plástico, le hacen un lifting y liposucción en el cuello con un Mycobacterium abscessus, y la secretaria dice, ay doctor, pero aproveche que se lo está haciendo a ella y hágamelo a mí también. Y las dos Mycobacterium abscessus por lifting y liposucción de cuello. Fíjense, esto es un término nuevo, hidrolipoclasia. Es una vaina que suena que todo lo que es graso con agua lo rompe. Imagínate, ¿quién se va a resistir a eso también? Mycobacterium chelonae por hidrolipoclasia. ¿Qué es lo mejor? El aspirado de lesiones cutáneas cerradas. Con una inyectadora, ustedes punzan y sacan. Puede hacerse biopsia o toma de lesiones abiertas, pero es menos efectivo. Ven las colonias en medio de la Western Jensen, y el crecimiento va a ser rápido a intermedio. Siempre piensen que esta micobacteriosis por procedimientos cosméticos tienen un crecimiento generalmente rápido, menos de 7 días, Fortuitum y Chelonae, más de 7 días ya caen en otras micobacterias que vamos a mencionar rápidamente, como Suscae, Hemophyllum, Ulcerans, y de desarrollo intermedio Marinum, que no es posterior a procedimientos cosméticos. Algunas son productoras de pigmento, como el Marinum, pero en nuestro caso, para las complicaciones cosméticas, son no productoras de pigmento de crecimiento rápido, como Fortuitum, Chelonae y abscesos. Entonces, hay que identificar la especie, y eso lo hacemos por identificación molecular. En el instituto tenemos un laboratorio que trabaja en eso, y es posible hacer análisis de restricción enzimática por PCR del gen HSP65, y con eso podemos decir qué especie de micobacteria está produciendo esto. Esto es muy importante, luego hacer la sensibilidad antibiótica, yo les voy a contar por qué eso es importante. Entonces aquí tienen el cultivo en la Western Jensen y tienen allá el análisis de PCR, donde comparado con un PRASAI por internet, entonces pueden decir qué micobacteria tiene ese paciente. Ahora, como decía Elda con una de las diapositivas, hay una canción en Venezuela que dice: ¿a quién no le va a gustar? A
¿A quién no le va a gustar ir de aquí a aquí? La propia o la que tiene al lado, pues a todo el mundo le va a gustar pasar de aquí a aquí. Pero tampoco la satanicemos, o sea, le queda muy bonito quien la tenga y tampoco es tan mal. Realmente la infección es poco frecuente, 8% si acaso, y la infección por micobacterias es muy, muy poco frecuente. Y en tal caso vimos algunos casos con micobacterios fortuitos y lamentablemente hay que sacarle las prótesis a estos pacientes, además de su antibiótico terapia actual. Esta paciente, ahí empezó a estudiar medicina. Mi hija, ¿qué quieres que te regale? Ay, papá, yo quiero que me regalen una prótesis. Y le pusieron sus prótesis y al mes esta pobre muchacha tuvo un micobacterium fortuitum por ponerle esas prótesis. O esta otra con un micobacterium suscae, un micobacterio bien rara, en esa secreción que ven aquí en la mama derecha. Un suscae que tiene crecimiento lento hasta 25 días, es bastante raro. Esta paciente, imagínense, empezó con secreción, le sacaron la prótesis, al cirujano, como estaba muy costosa la prótesis, se le ocurrió lavarla con suero fisiológico y chucurún le volvió a meter la misma prótesis y entonces la muchacha hizo, yo no sé si al principio o después, hizo una micobacteria rarísima como el suscae. Estamos viendo un aumento dramático. ¿Por qué estamos viendo un aumento dramático? Bueno, porque la gente está haciendo más procedimientos cosméticos invasivos. Hay más contaminación, hay más inmunosupresión, hay más gérmenes multiresistentes. Pero también estamos pensando más en esto. Hay mayor diagnóstico y hay mejores métodos diagnósticos y por eso lo estamos diagnosticando más. ¿De dónde viene eso? Miren los productos mesoterápicos. Miren este producto, lo que está flotando aquí, un alga, una vaina rara aquí, a esto que inyectaron a una paciente. Pero también los procesos de desinfección, la gente desinfecta, lo pone en una agüita ahí y cree que eso sirve como desinfección, ese material que están usando, y eso está trayendo realmente graves problemas. Fíjense, la de arriba es con cándidas, eso fue un reporte en Venezuela del año 2000, y lo que dicen abajo es con el lápiz, ese lápiz que uno usa en un paciente y en otro, el lápiz de violeta inicial cuando está el paciente, el lápiz tenía las micobacterias. Los más frecuentes son abscesos, 30-40% absceso, fortuitum un 20%, quelonae mucho menos. Hasta hace 2 años era muy sencillo, todo el mundo con absceso, amikacina y claritromicina, con fortuitum y peregrino, amikacina y ciprofloxacina, y con quelonae, amikacina y claritromicina. Pero había algunos pacientes que no mejoraban aunque les dábamos antibióticos. Y entonces ahora parece que se ha comprobado que el micobacterium absceso se divide en 2 tipos, un tipo 1 y un tipo 2, y eso se ha hecho por PCR y el polimorfismo de BNHSP, en biomedicina lo estamos haciendo. El tipo 1 hay una subespecie absceso y el tipo 2 hay una subespecie polenti y una masillense, y van a ver qué importancia tiene eso. La gran mayoría de los que vemos siguen siendo abscesos tipo 1, pero también hay un porcentaje de un 17% de abscesos tipo 2. El absceso tipo 1, subespecie absceso, y el tipo 2, subespecie boleta, tienen una resistencia a la claritromicina, o sea que por eso era que nos fallaba el tratamiento en muchos de estos pacientes. Una resistencia incluso que puede empezar bien y luego con el tiempo tiene una resistencia inducible a la claritromicina y nos complicaron el escenario. Esos pacientes ahora requieren amikacina, y tireciclina o limesolina, que son antibióticos, lamentablemente la tireciclina de administración parenteral y el limesolina sumamente costoso. El tipo 2 del micobacterium absceso masillense sigue siendo sensible a la amikacina, claritromicina, pero siempre hay que hacer pruebas de susceptibilidad en estos pacientes. Fíjense, esta paciente no nos mejoraba y después encontramos que tenía un absceso tipo 1 y hubo que aplicarle amikacina más tireciclina, y fíjense, cada vez que venía la cantidad de inyectadoras de pus que le sacaban necesariamente. Siempre deben usar 2 drogas, al principio por 1 mes, 14, 21 días, y luego mantenimiento hasta por 4, 12 meses de mantenimiento. Fortuitum peregrino, amikacina y quinolona sigue siendo aceptable. Para quelonae, amikacina, claritromicina o amikacina, quinolona sigue siendo. Entonces usted le llega una lesión sospechosa. Si la lesión fluctúa después de un procedimiento invasivo, si fluctúa, buenísimo, aspiren, hagan Nielsen cultivo y PCR. Si el cultivo es positivo, listo, ya tienen el diagnóstico y tienen el tratamiento. Si el cultivo es negativo, podrían hacer tratamiento inespecífico.
clarito a mitad, es posible, pero cada vez tenemos más resistencia. Si no fluctúa, saquen el nódulo, hagan de eso también cultivos, utilicen PCR, hagan histopatología y ahí verán si un granuloma cuerpo extraño o un granuloma por agente vivo y verán por dónde se meten en tratamiento, si es por cuerpo extraño, esteroides,